Nuevos rebrotes en el norte del país. Preocupa porque México había sido punta de lanza, había sido un ejemplo en materia de vacunación. ¿Qué nos está pasando o qué está faltando en este momento? ¿Son las autoridades? ¿Es la población? ¿Es la información? Creo que una de las cuestiones más importantes ha sido la falta de percepción de riesgo. Como bien dicen ustedes, hemos estado con un programa de vacunación muy exitoso a lo largo de muchísimos años. México tiene uno de los esquemas de vacunación, teníamos uno de los esquemas de vacunación más importantes en el mundo, con una población prácticamente vacunada en la mayor parte de la población, unas coberturas de vacunación por arriba del 95%. Sin embargo, en los últimos años también es cierto que la población ha perdido la percepción de riesgo. Esto es, al no tener casos presentes, al no verlos de manera cotidiana, pues lógicamente la gente empieza a pensar que ya no existen las enfermedades. Esto ahonda en que no vamos a vacunar a tiempo a los niños, sobre todo. Sin embargo, también otra de las cuestiones es que también la población ya no es la misma que hace 30 años, que empezamos, más de 30 años que empezamos con el programa de vacunación, en el cual teníamos a las mamás en casa, podíamos ir a las viviendas, encontrar a la mamá y a los niños y poderlos vacunar. Actualmente ya la mayor parte de las mujeres trabajan y lógicamente los niños ya no se encuentran en la casa. Entonces también esta dificultad a veces para tener los servicios de vacunación en los días que normalmente la población tiene el tiempo para ir a vacunarlos, como en los fines de semana, que pudieran ser las fechas en que pudieran acudir a las áreas de vacunación, pues lógicamente ha retrasado la cobertura de vacunación y ha retrasado los esquemas de los niños. Entre más tarde lleguemos, también más riesgo tenemos de que los niños puedan enfermar. Bueno, no es una enfermedad solamente de niños, también en los adultos puede pasar si no tenemos nuestro esquema completo. Así es, doctora. A ver, 2.500 casos confirmados, ascienden a más de 5.400 y se incorporan también los casos probables. La situación del estado de Chihuahua, la más preocupante, es donde se acumula el 90% de los pacientes ratificados, 8 de los fallecidos, 8 de los 9. A ver, el seguimiento que le has dado, ¿falló el estado de Chihuahua en materia de salud, en el cerco que tenían que poner, sobre todo porque surge el brote de sarampión en una comunidad muy específica, muy localizada? ¿Falla el gobierno de Chihuahua o es el comportamiento, digamos, normal de una enfermedad como el sarampión, que ya llega en este momento a 18 de los 32 estados del país? ¿Cómo hacer esta evaluación? Pues antes que nada es una enfermedad altamente contagiosa. Finalmente, cada uno de los casos de sarampión puede llegar a infectar hasta 18 personas más si no tenemos la cobertura adecuada en nuestro esquema de vacunación. Cada una de las personas tendríamos que tener por lo menos 2 dosis de vacuna para estar plenamente protegidos. Esto, como bien lo dices, es una enfermedad que empezó en el área de menonitas, sí, que se mueven mucho, y finalmente es un brote que había empezado desde el 2024, desde Canadá, también en población menonita. Después se vino para el estado de Texas, en Estados Unidos, que fue donde empezó el brote a partir de este año. Y lógicamente la comunicación y la movilidad entre esta población, lógicamente llegó al estado de Chihuahua. Recordemos que el estado de Chihuahua tiene la mayor población de menonitas a nivel nacional. Es el estado que más menonitas tiene. Tenemos algunas otras entidades, pero finalmente el estado de Chihuahua concentra casi al 80% de la población menonita del país. Vuelvo a insistir en que finalmente, si no llegamos a la población en los momentos en los que ellos están en la casa, en los domicilios, y podemos vacunar a la población, pues lógicamente esto se va retrasando. Las comunidades menonitas no están tan
tan céntricas, vaya, están un poco alejadas de las zonas urbanas. Entonces hay que acudir a las áreas, buscar a los menonitas. Ellos trabajan y trabajan muchísimo y prácticamente trabajan toda la semana. Entonces también es un poquito difícil. Por otro lado, lógicamente, la atención médica, una vez que empiezan los casos, generalmente el sarampión en la mayoría de los casos puede ser una enfermedad benigna sin tener ninguna complicación. Entonces lo ven como una enfermedad que puede pasar y puede estar en la casa y no acudir a una unidad de salud. Ya cuando se complican las cosas es cuando acuden a una unidad y es en el momento en que se puede detectar estos casos. Y desafortunadamente, pues tuvimos en la mayor parte de la población menonita esta afectación porque no tienen el esquema completo de vacunación, no tienen sus 2 dosis y esto es lo que hizo que se presentara. Y la movilidad que hay entre ellos, pues es importante también. El estado de Chihuahua, igual que el resto del país, tienen un sistema de vigilancia epidemiológica que permite hacer una detección cuando llega a una unidad de salud y de ahí detonar todas las acciones que se tienen que hacer con la final de contener los brotes. Sin embargo, al ser una enfermedad tan transmisible y si no encontramos desde el primer caso de una manera oportuna, pues lógicamente esto puede crecer de una manera muy explosiva. Vacunación, vacunación, vacunación. Con eso nos quedamos, doctora. Si le parece, mantenemos la comunicación abierta y le damos lata en algunos días si nos lo permite. Y claro que sí, nomás recordarles que aparte de que se tienen que acercar toda la población a la vacunación, recordarles que también existimos a otras áreas, las cuales también coadyuvamos al Estado con la vacunación hasta el domicilio, como es Vivien, que es donde yo actualmente laboro, y para cualquier información pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es vivien.mx, y en la página que es vivien.mx. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues sí, lo dices. Ojalá de verdad se llegue. A ver, hay que decirlo también con todas sus letras. Hubo un retraso, hubo también un desprecio del sexenio pasado a vacunas, a programas de vacunación. Se dejaron a un lado. Se insistía también en medio incluso de la propia pandemia, se daba a un lado el tema de la importancia de la vacunación. Es una ola que está sucediendo en todo el mundo y que bueno, ahora tenemos que luchar, ir en contra de eso y repetir hasta el cansancio que las vacunas son seguras y que ellas permitieron un siglo en el cual se avanzó muchísimo en la salud de los niños de todo el mundo y que bueno, lo mejor es tener una cartilla de vacunación actualizada, sobre todo para protegerlos. No podemos dejar de decir eso, Luciano. Absolutamente. Y el tema de la frontera, ¿no? También es importante, digamos, del otro lado de la frontera, lo cierto es que los brotes han estado brutales, la movilidad, como ya lo decía. No, y los antivacunas también, como el responsable de vacunas en este momento en Estados Unidos es un antivacunas. Así que bueno, pues a protegernos también, como lo dices, de lo que está pasando con el vecino de arriba. Pero vámonos rápidamente con Leonardo Arriaga.